Problemas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Corazón. Yo soy Lourdes Mireles y como cada miércoles es un placer que me acompañe y que me permita entrar hasta su hogar en los temas interesantes que a la sociedad jalisciense nos importan. Fíjense que ahí checando el calendario me percaté que en un par de días, el día 13 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el Síndrome de Patau. La verdad, yo nunca había escuchado este término, pero les parece que me acompañen al latido informativo y regresamos pues para saber un poquito más y escudriñar de qué se trata. Adelante. La trisomía 13 fue descrita por primera vez en 1960 por el genetista Klaus Patau y su equipo, quienes identificaron que las características clínicas graves observadas en algunos recién nacidos se debían a la presencia de un cromosoma 13 adicional. A partir de este hallazgo, la condición comenzó a conocerse internacionalmente como síndrome de Patau. El Día Internacional de la Trisomía 13 se conmemora el 13 de marzo. La fecha se eligió de forma simbólica para representar precisamente la alteración genética, la presencia de 3 copias del cromosoma 13. Esta conmemoración tiene como objetivo principal visibilizar la condición, promover la sensibilización social, impulsar el acompañamiento a las familias y fortalecer el acceso a información, diagnóstico oportuno y atención especializada. La verdad que me sorprendió bastante cómo esta enfermedad, si podremos llamarla de esa manera, pues se presenta de un caso de 10,000 a 20,000 personas o bebés nacidos vivos. A la verdad que cuando yo empecé a investigar me llamó mucho la atención porque veía muchos términos o incluso algunas características que se pueden presentar en algunas otras personas, como lo que era el labio y paladar hendido, cuando me hablan de genética y cuando que el cromosoma, yo dije, entonces es algo similar al síndrome de Down. Entonces, la verdad, fue un reto estar investigando, pero ¿por qué les traemos aquí a la mesa este tema? Al momento de que es una enfermedad un poco confusa, pudiera parecer, y que quizá la incidencia no es tan alta, se puede considerar como una enfermedad rara. ¿Y qué puede suceder en estos casos? En un momento vamos a tener aquí en esta mesa de corazón al especialista que nos va a decir todo lo referente y por qué tenemos que estar consciente cuando se presente, ya que como lo escuchábamos en el latido, es una condición muy grave si es que no es detectada a tiempo, pero también hay que generar conciencia. ¿Para qué? Pues para que la salud de la madre durante la etapa gestacional sea supervisada. Es lo que a mí se me ocurre pensar que cuando se lleva un control prenatal adecuado, podemos incluso hasta identificar si la bebé o el bebé viene pues en las óptimas condiciones y de alguna manera los médicos tendrían que tomar las decisiones adecuadas junto con la familia. Pero sin mayor preámbulo, ¿qué les parece si escuchamos lo que la sociedad jalisciense opina ante casos como estos, en donde pues prácticamente la llegada de un bebé significa que es la alegría en la familia, un nuevo integrante, pero cuando todas estas condiciones adversas empiezan a impactar en la tranquilidad de la familia, pues obviamente tenemos que saber actuar, tenemos que saber a dónde acudir y sobre todo qué tipo de apoyo se tienen que acercar pues ante estos casos. Escuchemos a ver qué es lo que opina la sociedad. Me parece que desde el nacimiento es fundamental, creo que las familias desde que conocen el diagnóstico, la enfermedad, recibir el apoyo emocional es esencial. Entonces creo que desde el área psicológica, trabajo social, el apoyo médico, el gobierno también es fundamental que apoye en la parte económica porque muchas veces estas enfermedades considero que tienen gastos muy grandes para las familias. Pues principalmente el apoyo emocional creo que es muy importante y pues que se les dé la información del apoyo multidisciplinario que tienen que tener, el médico, el rehabilitatorio sobre todo, para que ellos puedan como acceder y tener la información para que puedan atender adecuadamente a su familiar.
Bueno, principalmente el acercamiento a los servicios de salud es muy importante, el que tengan acceso también a los apoyos de parte de psicología, de parte, bueno, ahora sí que síndromes genéticos hay muchísimos, es importante individualizar cada caso, es por eso que el brindar servicios especializados a cada uno de estos casos es muy importante porque algunos requieren psicología, algunos requieren apoyo de terapia de lenguaje, algunos requieren, lo más importante, el asesoramiento genético, que muchas veces al ser una especialidad muy de nicho, pues los servicios son muy difíciles de acceder. Yo creo que lo principal, pues hacia los padres, lo primero que siempre afecta es en el factor psicológico. Entonces considero pues que siempre el acompañamiento cuando hay ese tipo de diagnósticos pues es lo primordial en un inicio. Siendo más incluyente, mostrando más empatía, juzgando menos. Para acceder a esos apoyos, principalmente, pues yo creo que la difusión, el saber, la información es muy importante y el incluir, desde ahí viene el tema de la inclusión, ¿no? El apoyar, el contribuir, no juzgar y al contrario, pues acompañar. Bueno, principalmente mediante la apertura de espacios para las personas, ya que la inclusión, pues bueno, es un eje fundamental para todas las personas con alguna cuestión de síndromes genéticos, discapacidad. Cada vez la generación de políticas públicas encaminadas hacia este tipo de población, pues bueno, va haciendo que cada vez se difunda más, la persona tenga conocimiento de esta situación. Creo que se necesita mucha difusión acerca de este tipo de situaciones, de condiciones, tanto en el ámbito social como en el ámbito médico, que es en el que solemos desenvolvernos nosotros, pues que haya difusión de nuestra parte y la población pues sepa de qué se trata para que haya pues inclusión general a cualquier tipo de problema genético. Pues ya regresamos y como siempre es un gusto saber que la sociedad jalisciense es consciente ante las problemáticas, incluso hasta desconocidas, en que si no sabemos de qué se trata, pero podemos aportar o apoyar a quienes están pasando por una situación adversa, pues ahí estamos listos para tender la mano. Y como se los anticipaba hace un momento, pues quiero darle la más cordial bienvenida a la especialista del día de hoy. Se las voy a presentar. Ella es Rosa María Márquez González y es encargada del servicio de genética del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Rosa María, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok. Platícame, Rosa María. Pues bueno, ya escuchamos el latido, ya más o menos yo ahí di mis opiniones al respecto, pero la verdad yo me considero pues de alguna manera que no sé mucho sobre esta enfermedad, si lo puedo decir así, ya me dirás si es correcto o no llamarla así. Primeramente, cuando yo busqué síndrome de Patau, Patau, y luego trisomía 13. ¿De qué estamos hablando con estos conceptos? ¿Qué es la trisomía 13? Mira, es una enfermedad rara. Dentro del marco de las enfermedades raras, que por cierto se conmemoran todos los 28 de febrero o los últimos días de febrero, precisamente por ser años bisiestos, no bisiestos, se considera un mes raro, un día raro, y entonces se conmemoran el Día de las Enfermedades Raras siempre el último día de febrero. Dentro de estas enfermedades raras existen más de 6,000 o 7,000 en el mundo ya reconocidas. México hace unos años solamente reconocía 20, ahora ya avanzamos un poco o un mucho en reconocer todas las enfermedades raras que existen en el mundo. Y dentro de estas enfermedades raras existe la trisomía 13. ¿Qué es la trisomía 13? Bueno, es importante primero informar que todos tenemos unas cajitas que guardan nuestros genes. Estas cajitas se llaman cromosomas y todos tenemos 46 cromosomas, 23 vienen de papá, 23 de mamá. Y entonces cuando estas cajitas están normales, nosotros funcionamos de manera correcta. Cuando hay una cajita extra es cuando vienen las trisomías, por eso se llaman trisomías de 3. En lugar de venir 2 cajitas, vienen 3. Lo mismo sucede con el síndrome Down. Y entonces esta cajita extra en la trisomía 13 está en el cromosoma número 13. Por eso se llama trisomía 13. A ver, quítame esta duda. Obviamente, cuando estudiaba, yo tengo como que la idea que los cromosomas vienen como en pares, o sea, cada cajita que me comentas es un cromosoma. Exactamente, nosotros tenemos la cajita o las cajitas 1, 2, 3, 4 y así hasta el 23 y luego tenemos uno sexual.
El sexual, las mujeres somos XX, los hombres son XY normalmente. Y entonces cada cajita vienen 2 cromosomas, uno de papá y uno de mamá. Ya. Y entonces en el 13 lo común es que tengamos 2 cajitas. En los niños o niñas con síndrome de Patau tienen 3 cajitas, es decir, viene una extra, en lugar de tener 46, tienen 47. Ok, bueno, muy gráfico y muy sencillo de entender, porque efectivamente cuando hablamos de la genética y dices, híjole, cuando viene una enfermedad congénita o que todos creemos que, es que es hereditario o hubo muchos factores que influyeron para que esto sucediera. A ver, vamos quitando primero esas como ideas equivocadas. Realmente esta enfermedad es hereditaria, es decir, si en el árbol genealógico familiar alguien la presentó, se puede repetir, y si es cierto, ¿a cuántas generaciones o de qué estamos hablando? Bueno, es importante mencionar que esta cajita extra es material genético extra y esta carga genética extra el cuerpo no la puede manejar y vienen las malformaciones congénitas que presenta el síndrome. Ahora, que si es hereditario o no, la mayoría de veces, del 80 al 90% de los casos de trisomía 13 no es hereditario. Es un evento o es un fenómeno que sucede al azar. Es un error a la hora que la célula se divide. Nosotros hicimos un error de la división celular. A la hora que la célula se divide y tiene que mandar ciertas cajitas a un lado y ciertas al otro, no ocurre de manera correcta y entonces se va una cajita extra hacia el otro lado. Entonces, el 80 o 90% de estos casos no es hereditario, ocurre por un evento al azar, en un fallo de la división celular. Sin embargo, está el otro 15 a 20% que puede ser hereditario. ¿Esto qué quiere decir? Que algún papá o mamá tiene algo que nosotros llamamos traslocación. ¿Qué quiere decir esto? Que un pedacito de una cajita se rompe y va y se pega a la cajita número 13. Ya. Y entonces nos queda un cromosoma mucho más largo o con extra de material genético. Esto sí es hereditario, pero ocurre únicamente en el 15 al 20% de los casos de trisomía 13. Híjole, la verdad que, bueno, cuando uno empieza a entender tan fácil lo que nos explicas, dices, ok, entonces puede ser, como dices, fortuito o de alguna manera esta carga que es en menor proporción porque pues alguien en la familia ya lo presentó. Exactamente. Fíjate, Rosa María, que, híjole, la verdad cuando más me documentaba, me sorprendía sobre esta enfermedad, porque empezaba a imaginarme el proceso que tendrían que pasar los padres y sobre todo el acceso a la información oportuna. Antes de ir al corte, quisiera pues dejar al aire esta pregunta. Cuando hablamos obviamente de que la división de las cajitas, obviamente estamos hablando en la etapa gestacional. Incluso yo no sé, cuando ya el óvulo es fecundado, obviamente hay cierta etapa en donde ocurren estos procesos, pero sin yo ser la experta, regresando de la pausa, quiero que me digas más o menos en qué etapa se puede detectar que estos cromosomas pues de alguna manera vienen alterados. ¿Te late? Muy bien. Okay. Y allá en casita no le cambia, de verdad, vayan por su cafecito, porque usted a veces cree que no conocemos a personas que puedan presentar este tipo de problemáticas, pero ¿qué hace la diferencia? Si existiera, pues entonces saber canalizarlos a la atención médica adecuada. Vayamos a una pausa, no le cambie. Estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Pues ya regresamos a De Corazón y estamos platicando con Rosa María, que ella pues de alguna manera es especialista en genética en el Hospital Fray Antonio Alcalde, en el Hospital Civil, que precisamente pues como todos sabemos atiende a muchísima población de todo el occidente del país incluso, y en donde pues existen los mejores especialistas en cada rama de la medicina. No es por echarte flores, Rosa María, pero sabemos que los hospitales civiles son una institución que de alguna manera siempre está en constante evolución y en avances científicos, sobre todo en investigación. Sí, gracias por acompañarnos, porque me mandaron, creo que a las mejores especialistas. Ahorita que estábamos hablando de lo que es la trisomía 13, que en un par de días se conmemora este Día Mundial, pero ya nos explicó la doctora que efectivamente cada 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y la trisomía 13 o síndrome de Patau, pues obviamente embona, pero tiene su día en particular, que es este 13 de marzo. ¿Y por qué 13 de marzo? Porque nos hablaba precisamente que el cromosoma 13 sufre una alteración ahí cuando el bebé está
desarrollándose en el vientre materno. Y pues dijimos la pregunta del bloque pasado, ¿en qué momento y si es que se puede detectar que un bebé viene con esta alteración genética? Sí, sí se puede detectar. Tenemos varias maneras prenatales, diagnóstico prenatal, en el cual hay pues de grados, ¿no? de facilidad o complejidad. Uno de los primeros y más fáciles que tenemos a la mano se llama DNA fetal. ¿Qué es el DNA fetal? Cuando uno está embarazada comparte ADN pues suyo y aparte del bebé en la sangre de mamá. Sí. Y entonces nosotros podemos tomar una muestra de sangre y analizarla. Vamos entonces a ver el DNA del bebé, una fracción pequeña pero suficiente del ADN del bebé, y entonces podemos analizarla. Esto puede realizarse a partir de las 10 semanas de gestación. Okay. 2 meses y cachito, más o menos. Más o menos. Esa es de las más fáciles y de las más rápidas. Otra de las más accesibles es los ultrasonidos a la hora de ir al ginecólogo o al médico materno fetal. Esto puede aparecer, o es más común, que se noten las malformaciones congénitas que caracterizan a la trisomía 13 durante la semana 17 más o menos. Pero a partir de la semana 10 podemos ya realizar ciertos procedimientos o incluso algo que se llama amniocentesis, que es meter una agujita hasta el líquido que está protegiendo el bebé, sacar ese líquido que ya es específico. El que está como en la placenta, como quien exactamente, dice. El que está alrededor del líquido amniótico se llama, y entonces sacamos una muestrita de líquido amniótico y analizamos los cromosomas del bebé en ese líquido amniótico, y también se puede ver si tiene la cajita extra o no. Fíjate que cuando investigué, bueno, que leí ahí todo lo que la red nos aporta, había como varias ideas o concepciones o incluso aseveraciones de testimonios que en su momento creían que esto, si una mamá, por ejemplo, no lleva un control prenatal pues adecuado de sus revisiones ginecológicas con el doctor y todo, si no tomaba vitaminas, que el ácido fólico, tenemos la concepción en el consciente colectivo de que un niño cuando nace con alguna malformación congénita, obviamente es porque, híjole, la mamá no se cuidó, la mamá no comió bien o no tomó ácido fólico y todas las vitaminas. Esto es realmente algo que quiero que tú nos ayudes como a clarificar, porque a veces esto prevalece en muchas comunidades e incluso en la ciudad. ¿Qué tan cierto es esto y sobre todo en este tipo de enfermedades? Son dos cosas diferentes. Si bien es verdad que la madre tiene que tener cierto cuidado con la ingesta de ácido fólico, con ingesta de multivitamínicos durante el embarazo, es para otro tipo de enfermedades, lo que llamamos del tubo neural, que es espina bífida, labio y paladar hendido. Pero específicamente en trisomía 13 solamente hay un factor de riesgo comprobado. ¿Cuál es? La edad materna avanzada. A partir de los 35 años se considera edad materna avanzada, y entonces las mujeres tienen más riesgo a presentar hijos con cromosomopatías o con alteraciones en los cromosomas, no específicamente trisomía 13, sino cualquier alteración de estas cajitas. El riesgo se aumenta cuando la mamá tiene edad materna avanzada. Entonces, es el único factor de riesgo que se considera aprobado o ya confirmado para la trisomía 13. Fíjate que me llamaba mucho la atención en la incidencia de que, y lo que nos comentabas, de que la prevalencia o la expectativa de vida es muy corta. Fíjate que antes de entrar en este tema, que es de alguna manera donde nosotros como sociedad tenemos que acompañar a los padres de estos bebés con esta malformación o con esta enfermedad, pues existen procesos que se tienen que atender oportunamente. Ante la noticia de la llegada de un niño con síndrome de Patau y ante todos esos retos que deben afrontar. ¿Te late que vayamos a escuchar lo que hace el Centro San Camilo en este sentido? Perfecto. Okay. Y usted allá en casita, acompáñenos a ver que hay alternativas, porque en estos procesos del llamado duelo y el de saber de que hay una noticia negativa que en cualquier momento pues se va a presentar y que tenemos que afrontar, ¿qué es lo que tienen que dar y ofrecer a las familias? Adelante. Dicen que el dolor acompañado siempre es un poquito más suave, ¿no? Entonces aquí les abrimos las puertas. Atender a la persona que padece algún tipo de sufrimiento por diversas causas, pero es una atención centrada en la persona.
San Camilo es el patrono de los enfermos y bueno, pero bueno, sabemos que se enferma el cuerpo, pero también se enferma el espíritu, se enferma la mente. Entonces, aquí lo que vemos es una persona en una situación de enfermedad o una persona en una situación de consumo de drogas o una persona en una situación de una ruptura familiar, en una pérdida de duelo, de trabajo, etc. Se acompaña a los padres en que puedan expresar todo lo que sienten. Muchas veces se reprimen por cuestiones internas, ¿no? De cómo voy a renegar contra Dios, o cómo voy a sentirme alegre, o cómo me voy a sentir enojada porque tuve un hijo con una enfermedad. A validar todo lo que están sintiendo, a que puedan expresar todas estas pensamientos, emociones, que se sientan escuchados y comprendidos. Tenemos el área formativa también, donde hay talleres, donde hay cursos, donde se da la capacitación para el trabajo, y también tenemos formación de educación superior, ¿no? Tenemos 2 maestrías, el centro de escucha o el acompañamiento individual. Es un acompañamiento breve, 7 a 10 como máximo sesiones, en sesiones de 45 minutos sale mucho, donde la persona va a ser acompañada por una voluntaria que le va a ir ayudando a que esta persona, mediante sus propios recursos, encuentre estas estrategias para seguir adelante. Tenemos también el área del voluntariado, que es un grupo de voluntarias que están formadas y capacitadas en lo que son los cuidados paliativos, donde van a los hospitales y en algunas ocasiones también pueden acompañar a las personas en sus hogares. Pues la invitación es a que piensen que no están solos, que piensen que hay muchas personas que están pasando por esto y que si se acompañan juntos se hace un aprendizaje muy bonito. Muchas veces salen de aquí con una nueva red de apoyo, ¿no? Este año cumplimos 25 años de servicio con Más Corazón en las Manos para quien más lo necesita. Pues ahí está, existen alternativas en donde pues el preduelo, sobre todo ante un diagnóstico de la expectativa de vida corta de cualquier hija o hijo, se puede manejar con pues, los especialistas adecuados, porque efectivamente va a haber una despedida. Y doctora, platicábamos de la expectativa de vida como tal. ¿Por qué estos niños, su vida no va a superar un año de edad? ¿A qué se debe esto? Sí, la trisomía 13 es de las más devastadoras, de las enfermedades de los cromosomas más devastadoras y de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque normalmente la mitad de los niños no alcanzan a nacer. Ya. De la otra mitad, solamente el 90% pasa el primer año de vida. Lo esperado es que los niños horas o unos días después, 4 o 5 días después, fallezcan. Pero bueno, si es que podrían vivir más con una calidad de vida lo mejor posible, que para eso también pues es la información que se le tiene que dar a los padres, solamente el 10% pasa el año de edad. Sí ha habido reportes en la literatura de algunos muy pocos casos que alcanzan o que pasan los 2 años de edad, pero ninguno después de ahí. Entonces, si el pronóstico es malo, la expectativa de vida es muy corta. Y al momento de que es corta, me imagino que son niños que no salen de la incubadora, de los servicios de urgencias, o cómo está ese tratamiento o esa espera del final. Sí, el impacto que tiene esta enfermedad es grave, es pesado para los familiares. Para empezar, como lo mencionabas hace unos momentos, ya el mencionarle o el informarle a la mamá que su bebé no es sano, ya automáticamente es resignificar un embarazo que uno espera.
¿no? Entonces es la primera noticia, tu bebé no está sano y además tiene un problema de muy mal pronóstico. Y qué bueno que lo comentas. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver qué efectivamente esos tipos de acompañamientos, una vez que estos niños se logran, pues logran su nacimiento. No le cambie, estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Regresamos a De Corazón y si usted nos acaba de sintonizar, pues fíjese que estamos hablando de la trisomía 13. ¿Había escuchado alguna vez este término usted? Pues yo no, soy muy sincera. O el síndrome de Patau, la verdad son términos que no estamos acostumbrados y que de alguna manera existen. Quizá en una prevalencia muy escasa, comentábamos que entre de 10,000 a 20,000 nacidos vivos nace una persona con este tipo de enfermedad. Y hablando con la doctora en genética del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, nos estaba diciendo todas estas generalidades y características de cómo se presenta la enfermedad en los bebés. Y precisamente cuando ya es detectado desde la etapa gestacional, pues obviamente aquí vienen los retos, tanto para la comunidad médica como para la familia. Doctora Rosa María, platícame. Sí. A ver, híjole, es un tema muy delicado porque el hecho de que sea muy escasa la prevalencia de casos no quiere decir que no exista. O incluso pueden existir y pues los familiares se dan cuenta hasta que se presenta. Podemos decir que es un accidente genético, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ok. Este accidente genético, cuando lo detectan a la evolución del embarazo, que nos decías que es como a partir de los 2 meses y medio en adelante, sí. ¿Cuál es el deber del médico? El informarle, pues obviamente a la mamá, y qué es lo que se tiene que tomar en cuenta. Ok, lo primero es brindar la información más adecuada que el médico pueda y de una manera ética y humanizada. Okay. Uno de nuestros principales misiones cuando uno estudia genética es pues la consejería genética. Es de las partes que uno más disfruta, al menos yo en el hospital es de las cosas que más disfruto. ¿Qué es? Bueno, pues es armarle el rompecabezas al paciente de una entidad poco conocida y entonces brindarle toda la información que uno pueda y de manera humanizada al paciente. ¿Para qué? Pues bueno, tener información validada, tener información que nos alimenta y que nos permite generar conocimiento, le disminuye la ansiedad y la incertidumbre al paciente. Ya de por sí, pues imagínate a la hora de recibir la noticia de que bebé no viene bien, pues ya aumenta el estrés, aumenta el miedo, aumenta la confusión, aumenta la tristeza, el enojo, la frustración. Y es muy válido que un paciente se enfrente a estas emociones porque es algo que no conoce, es algo que no tenía dentro de sus planes. Y entonces el gran reto del médico es poder transmitir esa información para disminuir la ansiedad, disminuir pues la incertidumbre y poder darle un poco de seguridad al paciente de qué es lo que va a pasar. Siempre poner nombre y apellido a una enfermedad te pone los pies en la tierra un poquito. Después platicarle sobre qué es la enfermedad y qué tiene que esperar de la manera pues lo más caritativa, lo más emocional posible, pues nos va a hacer brindarle esa seguridad al paciente y por medio de esa información que ya tiene en la mesa, el paciente podrá tomar decisiones, que en este caso son decisiones delicadas, que involucran mucha ética, ¿no? Es saber qué voy a hacer desde el embarazo, qué decisión tomar en el embarazo, cuando nace, pues hasta dónde saber o hasta dónde querer darle cuidados paliativos al bebé. Y entonces, pues toda esta decisión o estas decisiones que tomarán los familiares, pues podrán ser mucho más livianas o mucho más seguro si uno como médico le brinda la información digerida al paciente. Uno de los factores de riesgo que nos comentabas hace un momento era que se puede presentar o que influye bastante es la edad avanzada de la mamá al momento de estar embarazada, que es uno de los factores e incluso, pues obviamente, como decíamos, pues la trisomía o el cromosoma de más, ¿no? Sí. Entonces, aquí, ¿qué tan, híjole, no sé si se puede llamar así, qué tan como conveniente es decir que cuando la mamá ya sabe que efectivamente viene su hijo pues en estas condiciones, que pues no sé, la expectativa de vida es muy corta, menos del año de edad, a veces incluso días u horas, como nos comentabas, aquí
a la etapa en que está diagnosticado o detectado que viene el síndrome cuando la mamá está embarazada, aumentándole el factor de riesgo. Y si la mamá decide, no, pues yo quiero que nazca y voy a afrontar el reto de darle la mejor calidad de vida los días que necesite estar en este mundo, por así llamarlo, ¿no? Sin romantizar la situación. La salud de la mamá corre riesgo en este momento porque efectivamente sabemos que hay factores que van en contra. ¿Hay algún momento en que los doctores y los especialistas dicen, híjole, en esta condición, pues lo mejor es que no nazca? ¿Se puede dar el caso? Sí, y no solo en trisomía 13. La realidad es que romantizamos mucho el embarazo, pero es un evento de riesgo. La mamá aumentan sus riesgos a muchas cosas, incluso a muerte cuando estás embarazada. Y entonces es por eso que otra de nuestras misiones es cuidar mucho a las embarazadas, a las mujeres embarazadas, porque el riesgo nos aumenta a muchas cosas y a muchas enfermedades. Entonces, en cuestión de trisomía 13, la realidad es que es un embarazo en cuanto a la mujer, igual que cualquier otra trisomía. Se deberá de valorar individualmente cuál es el riesgo de embarazo por otros factores, no precisamente por la trisomía 13. Cuando el bebé nace hay que abocarnos a mamá, obviamente, pero también a bebé por esta condición. Mamá podrá tener factores de riesgo diferentes a los que te involucra la trisomía 13. Entonces, como tal, la trisomía 13 no nos aumenta un riesgo de muerte en la mamá como tal. ¿Sale? Por estar embarazada, pues entonces sí, cualquier riesgo nos aumenta, ¿no? Pero por la trisomía 13 no está especificado o no está revisión de la literatura que nos mencione si mamá tiene más riesgo a morir por haber tenido un bebé con trisomía 13. Ok, ahora cuando ya el bebé nace, que se logra el embarazo, por así llamarlo, la mamá está todo bien, de alguna manera tú nos comentabas que todo un equipo, híjole, de especialistas y quiero que me digas el por qué. Cardiología, no sé si también neurología entra. El equipo médico se conforma de acuerdo al estado de nacimiento del bebé, ¿es correcto? Exactamente. Cuando uno conoce los síntomas de la enfermedad o la historia natural de la enfermedad, es cuando nosotros nos podemos prevenir para seleccionar quiénes van a intervenir durante la cesárea. Ok, por ejemplo, cuando yo estaba ahí leyendo, que de verdad incluso hasta había un PDF muy enorme, si el bebé el feto empieza a desarrollarse, ¿no? Ya en las últimas semanas de gestación, se alcanza a percibir en los ultrasonidos que trae pues el paladar hendido o labio. La gente, o bueno, al inicio, y tú me dirás si esto es correcto o no, una suposición que yo hice, se pudo haber confundido de que, lo que pasa es que viene con labio y paladar hendido. Pero después de que nace, se dieron cuenta que trae trisomía 13. ¿Es común esto? Sí, totalmente. Sí puede uno confundirse, sobre todo porque los bebés, lo primero es informar, o precisamente por eso estamos haciendo visibles las enfermedades raras, para también con los colegas, con los especialistas, con los médicos de los hospitales, pues visibilizar y que lo tengan en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando uno está viendo, si conoces la enfermedad, si tienes información sobre eso, vas a pensar en eso. Entonces, lo primero, pues, es la preparación médica, ¿no? La preparación del médico, la capacidad que tenga para observar e integrar síntomas, ¿no? Si yo veo un niño con labio y paladar hendido nada más, no voy a pensar en una trisomía 13. Pero si yo veo un labio y paladar hendido dentro del útero de la mamá, y además veo que tiene deditos de más, y además veo que tiene problemas en el cerebrito, ahí entonces ya algo me tiene que brincar. Ahora, que se pueda confundir, sí, porque a veces los bebés tienen manitas metidas, no se dejan ver en el ultrasonido, ¿no? Entonces hay muchos factores que nos impiden diagnosticarla de manera clínica durante el embarazo. Y se hará pues hasta que el niño nazca, o si nos echamos mano de los estudios genéticos pregestacionales o en la gestación. Y ahí está la relevancia de que cuando, de alguna manera, un evento como este puede sorprender incluso tanto a los padres como a los médicos, esa empatía con la que les, arropen de alguna manera a la mamá, el explicarles, que nos decías, con toda la ética y sensibilización posible. Quiero que me platiques en el Hospital Civil de Guadalajara
¿Qué tan frecuente? ¿Han tenido casos al respecto? ¿Se han logrado, digo, sin decir nombres ni apellidos por respeto a las familias, pero sí decir, ¿recuerdas algún caso muy significativo que se haya presentado? Sí, tenemos varios. A pesar de que es una enfermedad rara, sí hemos visto casos. Yo, posterior a la universidad o a medicina, estudié un doctorado y lo estudié en un centro de investigación, en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, está cerca de Centro Médico, es parte de ahí. Y entonces ahí también tuvimos casos. Confirmamos todos los casos con el cariotipo, que se llama, que es el estudio, se llama cariotipo, es el análisis de estas cajitas. Y la mayoría de ellas venía con una cajita extra, como te mencioné, pues es el 90, 80, 90% de los casos. Tenemos casos, sí, la mayoría han muerto horas o días después. Tenemos un caso que vivió poquito más del año, pero yo no he conocido ninguno que viva más de 2 años, como está reportado en la literatura, que si está reportado es porque sí existen. Pero sí, en el Hospital Civil sí tenemos pacientes que nacen con malformaciones congénitas que se sospecha de trisomía 13, y entonces nuestro deber pues es hacer el cariotipo para confirmar o descartar el diagnóstico. El caso que dices que duró pues casi un poquito más del año, ¿alcanzó a salir del hospital en algún momento? Es decir, ¿mamá y papá lo llevaron a casa? Sí, sí se puede dar de alta. Se da de alta pues con la información de que bebé no va a mejorar. Y entonces se tienen que tener los cuidados en casa. Son cuidados extremadamente difíciles, son pesados para la familia, emocional y físicamente y además económicamente. Y entonces son niños que tienen un grado de discapacidad intelectual tremendo. Lo característico también de la trisomía 13 es que su cerebro, nosotros tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, pues los niños con trisomía 13 no logran diferenciarse entre esos hemisferios, y entonces queda un solo hemisferio y nos ocasiona un grado de discapacidad intelectual muy severo. Ok, pues muchas gracias, doctora. ¿Qué crees? Vamos ya en la recta final del programa, vamos al último corte y regresamos para pues brindarles la información valiosa a las familias sobre el acompañamiento. No le cambie, estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Ya regresamos a De Corazón y pues estamos hablando sobre una enfermedad rara que lamentablemente, pues como muchas enfermedades raras, pues no tienen un buen pronóstico y expectativa de vida, el síndrome de Patau, igual conocido como trisomía 13. Y la doctora Rosa María Márquez nos estaba platicando que, a ver, ¿cuántas enfermedades raras había más o menos? Más o menos 6 o 7 mil en el mundo. En el mundo. Y podemos de alguna manera identificar cuántas personas en Jalisco viven con alguna enfermedad rara, independientemente de la que estamos hablando hoy. Sí, se tienen estadísticas entre 3 y 5 millones en Jalisco que presentan una enfermedad rara. Oye, y esas personas, pues obviamente están en tratamiento y en control de la comunidad médica. Pues ojalá, sería lo ideal, por eso nuestra campaña en febrero y en el resto del año para hacer visibles las enfermedades raras, porque la mayoría de ellas no tienen tratamiento. Muy pocas de ellas tienen tratamiento. El problema con las enfermedades raras, o uno de los problemas con las enfermedades raras, es el diagnóstico. Es algo que nosotros llamamos odisea diagnóstica, en donde los pacientes pueden tardar entre 5, 6, 10 años sin diagnóstico o con diagnósticos erróneos. Y entonces, bueno, pues la poca cantidad de enfermedades raras que tiene tratamiento, pues el acceso a los tratamientos es carísimo, es difícil, son muchos protocolos. Y entonces, pues bueno, ahí habrá un área de oportunidad en la salud para legislar, para políticas públicas en donde se tenga el acceso a mayor o con mayor facilidad a estas pruebas genéticas, a estos tratamientos genéticos de las enfermedades raras o tratamientos huérfanos, medicamentos huérfanos se llaman. O experimentales. Y entonces, pues, poder brindarlos o poder acercarlos un poquito más a la población. Oye, cuando hablamos de enfermedades raras, obviamente, híjole, es como algo que genera un poquito de susto, de temor, porque estamos enfrentándonos a algo desconocido, ¿no? Sí. Al momento de que la palabra rara dices, híjole, es desconocido, y pues entonces, ¿quién me va a apoyar? ¿Quién me va a acompañar? En el Hospital Civil de Guadalajara, ¿existe algún área especial en donde cuando se detecta un caso como trisomía o cualquier otra enfermedad rara que efectivamente represente un reto adicional, existe esta atención especializada? Sí, está el servicio de genética con su clínica de enfermedades raras. Okay. Tratamos
de dar o de brindar diagnóstico, por ejemplo, a cáncer hereditario, a malformaciones congénitas. Cualquier tipo de cáncer infantil se considera una enfermedad rara. Y entonces pacientes que no tienen diagnóstico, que ya han pasado por muchas especialidades, los mandan a nosotros y con estudios genéticos o con pues con una historia clínica mucho más detallada, podríamos llegar a ayudarles a encontrar un diagnóstico en menor tiempo y con un pues apoyo económico mucho menor a estar buscando durante años con estudios a lo mejor incorrectos, ¿no? Entonces sí, en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, está el servicio de genética, donde atendemos a población pediátrica, adulta, geriátricos, embarazadas y recién nacidos. También está el Hospital Civil Nuevo, o el Juan y Menchaca, en donde se atiende también, pero ahí únicamente se atienden pediátricos. Perfecto. Oye, y bueno, y volviendo a lo que es la trisomía 13, me queda una duda, porque hablábamos, a los que no vieron desde el inicio del programa, pues es un accidente genético, presenta múltiples malformaciones desde la etapa gestacional, que cuando nace, si se logra el nacimiento, pues es un bebé con muy poca expectativa y con mucho, pues se tiene que atender con mucha especialización, ya que pues traemos una discapacidad intelectual severa, ¿verdad, doctora? Sí. Cuando pasa esto, una vez este servicio puede de alguna manera seguir brindando, no sé, la consulta, el derivarlos a ciertos centros. ¿Cómo es ese acompañamiento con la familia una vez que el niño o la niña de alguna manera es dado de alta y se va a casa? Sí, nosotros procuramos dar seguimiento no solo al paciente, una vez que muere el paciente, o en cualquier otro tipo de enfermedad genética, no solo ve al paciente, genética ve a los familiares también, porque es una cuestión a veces hereditaria. Y siempre pues que involucra genes. Entonces nosotros no nos abocamos únicamente al paciente, sino también a la familia. Y es bien importante dar seguimiento a esta familia. ¿Por qué? Porque una vez que el bebé se va de alta, si llega a fallecer, pues darle el acompañamiento a los familiares. En el proceso que está el bebé en nacimiento y los últimos días de vida, interconsultar a servicios especialistas que nos puedan apoyar a darle la mejor calidad de vida al paciente, en este caso de trisomía 13. Y además viene después, ¿no? ¿Qué pasa después cuando bebé muere? Pues el riesgo de recurrencia que se le tiene que brindar a la familia, porque si ellos quieren más bebés, pues tenemos que brindarles un riesgo a cuánto porcentaje de probabilidad tienen de tener otro hijo con la misma entidad. Ok, y eso hablábamos, fíjate que no se me había ocurrido, porque aunque sabemos que entre el 10 y el 15% es hereditario por el árbol genealógico de los antepasados, ahora, si la mamá, cuando ya efectivamente tuvo este primer evento o nacimiento de embarazo, con estas características, ¿qué tan probable puede repetirse? Bien, si es del 90, 80, 90% del accidente, del error en la división celular, que no es culpa de nadie, que fue al azar, un error en la división celular, el riesgo de recurrencia es muy bajo, es del 1 al 3% de tener otro hijo con trisomía 13 y es igual al resto de la población que no hemos tenido hijos con trisomía 13. Okay. Ahora, si es la parte hereditaria, el 15 o 20%, que es la traslocación o que un pedacito de cromosoma se pega a otro, pues aquí sí el riesgo de recurrencia aumenta casi hasta el 15 o 20% de tener otro hijo con trisomía 13. Y pues ahí ya será también decisión de la familia, ¿no? De los Totalmente. padres, decir si se avientan otro riesgo o pues confían. Totalmente. En la naturaleza, en la genética. Híjole, doctora, fíjate que pues cuando hablamos de temas tan complicados como es esto, porque pues, usted ahí en casa no nos dejará mentir, la llegada del bebé es siempre felicidad. Y siempre decimos, oye, ¿y qué va a ser? Niño, niña, pero que venga sano. Es como pues el cliché, la frase, el anhelo de toda familia. Al momento de que efectivamente existe este duelo y esta despedida, ¿qué tan, cómo te puedo, a ver, no quiero sonar fría, pero qué tan conscientes termina la mamá o el papá de que pues esto lo tuvieron que afrontar, pero que de alguna manera no se terminan las posibilidades, no se terminan las oportunidades de ser feliz o de seguir conformando la familia? Algunos deciden ya no continuar con este deseo, o ¿cómo se mueve este acompañamiento, por así llamarlo? Sí, definitivamente marca una línea, ¿no? En la familia, en los padres.
el temor ya de por sí a tener un bebé y que venga sano existe. Después de una noticia o una tragedia de esta magnitud, definitivamente cambia la perspectiva de los padres. Y hay de todo, ¿no? Tengo pacientes que lo llevan o que lo procesan de manera distinta a otros. Y entonces habrá unos en los que dicen, bueno, doctora, me tocó una mala experiencia, pero posterior lo voy a intentar, lo intentan, todo sale bien. Hay otros que no, hay otros que definitivamente dicen, no vuelvo a vivir esta experiencia, y hasta ahí dejan sus posibilidades de embarazo. Okay. ¿Y la prevalencia de los casos es siempre con el primer hijo o puede ser que hayan tenido un hijo sano y después presentar esto? Sí, pueden ser que sus hijos sean sanos, sus hijos previos sean sanos y posterior viene el hijo con trisomía 13. Precisamente mientras más va avanzando la edad materna, más riesgo tiene a enfermedades de cromosomas y entonces es más común que a veces sí es el primer hijo, aunque seas mamá joven, sucede por este accidente de la no disyunción o de la falta de visión de manera correcta. Sin embargo, hay casos en donde tienen hijos sanos y posterior les toca el hijo con trisomía 13. En el bloque anterior comentabas el derecho a tener un acceso a los cuidados paliativos. ¿Qué es un cuidado paliativo? Porque efectivamente a veces nada más nos remitimos a que es, al dolor del paciente. A ver, es como tratar de disminuir un dolor. Sí. Pero ahora estamos enfrentándonos pues al dolor del bebé en algún momento y también al dolor de los padres. Este cuidado paliativo, ¿cómo se aborda? Sí nos decías que se abordaba también en la familia, pero una vez que moría el bebé. Desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿desde qué momento es conveniente empezar a tener un tratamiento paliativo a todos los integrantes de la familia? Como cuidados paliativos tenemos mejorar la calidad de vida del paciente, esté en el estado que esté. Por eso, la mayoría o toda la población debería tener acceso o derecho a cuidados paliativos. El mito de la sociedad ahorita es, cuidados paliativos, lo mando porque ya no hay nada más que hacer. O porque ya se va a morir. No, cuidados paliativos esté como esté el paciente, tiene derecho a tener una calidad de vida lo más digna posible. Y entonces, esto es respecto al paciente. El acompañamiento, que no se llamaría como tal cuidados paliativos, el acompañamiento a la familia se debe de hacer desde que la mamá recibe un diagnóstico, desde que está en pancita o si es al nacimiento. Y entonces es un equipo multidisciplinario que tiene que entrar. Bien mencionábamos que era cardiólogo para el bebé, neonatólogo, soporte respiratorio y todo esto. Sin embargo, para los familiares, mamá, papá, tanatología, psicología, psiquiatría, es importantísimo desde el momento que se le da el diagnóstico a la mamá o desde el momento en el que dice algo no está bien con bebé. Desde ahí, marcar una diferencia y llamar a psicología, tanatología o psiquiatría. Pues muy completo, muchísimas gracias, doctora. La verdad que fue un aprender y obviamente el aconsejar a quienes nos están viendo en casa, porque las enfermedades raras hay que tenerlas conscientes y plenamente identificadas. Es un placer que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues allá en casita les voy a dejar esta cápsula informativa porque existen esfuerzos para que estas noticias tan lamentables pues de alguna manera sean sobrellevadas y que exista esta despedida con todo el cariño y con toda la empatía en el sector salud. Adelante, esto fue De Corazón y yo los espero la próxima semana. Esta guía no solo es un manual de procedimientos, es una muestra de amor y respeto hacia quienes enfrentan una pérdida tan difícil. Nuestro compromiso desde el sistema DIF Jalisco es seguir apoyando iniciativas que pongan en el centro de su labor el bienestar emocional y la dignidad de las personas. No están solas y solos en esta causa. Desde el corazón seguiremos sumando esfuerzos para que cada hospital de nuestro estado pueda contar con espacios y protocolos que brinden contención y apoyo en estos momentos tan delicados.
una pérdida, es un cariño y un amor que se siembra, y cuando desgraciadamente se pierde, pues sí, todos estamos capacitados, pero sobre todo sensibilizados a apoyar y a ponernos en los zapatos de quien está viviendo una situación tan difícil. Créanme lo que para mí hoy esto es un gran logro, que tenga un lugar especial donde no hay restricciones para que pueda entrar el papá, los hermanos, a acompañar a esa madre que ha tenido la pérdida de un bebé. Es de verdad de suma importancia que tengan un lugar digno donde despedirse de él.